Desde nuestros orígenes, desde nuestras tradiciones, desde nuestros corazones, desde la tierra que nos ama y nos ve crecer. Felices fiestas. Caja 7. Biológico, en España hay una referencia que es Jesús Quintano. Entonces lo que hemos hecho es traer a Jesús Quintano para que a lo largo de esta semana comparta con los técnicos de las entidades de Coplaca una serie de talleres sobre lo que es, primero, la necesidad del control biológico, segundo, sobre el reconocimiento de los auxiliares, y tercero, pues poner una serie de ejemplos que funcionan de verdad. O sea, no estamos hablando de estudios teóricos o de fotos muy bonitas de un auxiliar comiéndose un pulgón, sino nos está contando ejemplos reales de empresas de muchas hectáreas de cítricos en Península que confían el control biológico a este tipo de manejo. Bueno, la experiencia de Jesús Quintano se ha materializado al final, porque mucha gente comentaba que se lo pedía, no solo en charlas y en la típica PowerPoint, la típica presentación de una charla, sino que él tiene publicado un libro sobre insectos útiles que, bueno, resume un poco todo lo que nos está contando, y sobre todo es una guía muy interesante para identificar insectos. Evidentemente no tiene mucho que ver una platanera con un aguacatero con cítricos en cuanto a cultivo, pero sí en cuanto a pautas para reconocer y para saber manejar determinados auxiliares. Entonces, bueno, nosotros hace tiempo que en Coplaca usábamos este libro como manual, y es una cosa que está disponible ahí para todos los que quieran avanzar y adentrarse en este mundo. Bueno, el control biológico, tanto en platanera como en aguacate, que son los principales cultivos que manejamos, evidentemente lo primero que nos viene a la idea es, pues hay una serie de bichos que se comen las plagas. Y también que hay casas comerciales que nos venden, nos facilitan ese tipo de auxiliares, por decirlo así. Lo que pasa es que cada vez se está viendo más que en Canarias tenemos auxiliares que funcionan perfectamente, de manera natural y de manera espontánea, si les dejamos que trabajen. Entonces, temas como conocer las hierbas que tenemos en las fincas como fuente de polen para que los adultos de los auxiliares se alimenten y luego sus crías son las que controlan las plagas, o incluso ir más allá y hacer determinadas plantaciones, como las plantas que todos conocemos de aromáticas, de la menta, la albahaca incluso, el romero, el guaidil, una que se está utilizando mucho como es la lobularia, las caléndulas, los girasoles, el sorgo. O sea, hay un montón de especies que podemos utilizar para incrementar la biodiversidad dentro de la finca. Un caballo de batalla que tenemos también desde hace tiempo es luchar contra la estructura administrativa que dice que en platanera solo puede haber platanera. Por temas de ayudas, por temas de subvenciones, prácticamente si un agricultor quiere colocar en el borde de su finca, sin arrancar ninguna platanera, algún otro cultivo, tipo café, tipo girasol, puede tener problemas a la hora de las ayudas, porque le restan esa superficie. Nosotros pensamos que es una incongruencia que por un lado Europa nos esté diciendo que hay que incrementar la biodiversidad y por otro lado esté penalizando a aquellos agricultores que la quieren incrementar sin restar superficie de platanera. Entonces, bueno, es un trabajo que estamos haciendo a ver si conseguimos buscar el encaje administrativo para que quien quiera realmente potenciar la biodiversidad no se vea luego perjudicado en este aspecto. No se trata, por supuesto, de tener 1000 metros de platanera y quitar plataneras para meter biodiversidad, ¿no? Lo que estamos hablando son casos que existen potencialmente de gente que, por ejemplo, quiere tener un cultivo intercalado dentro de la platanera. De hecho, hay gente que ya utiliza la avena simplemente como acolchado, como abono verde. El problema viene si el cultivo que uno intercala es un cultivo comercial, tipo lechugas o tipo papas, ya hay problemas administrativos. Sin restar superficie platanera, insisto, y sin pedir ningún tipo de ayuda por ese cultivo, sino solamente el que venga por la platanera. Y lo mismo en los márgenes. Yo tengo mi parcela de 1000 metros cuadrados, a lo mejor con las plataneras que corresponda, y si en los márgenes se me ocurre plantar un cultivo productivo tipo café, que es un cultivo que está muy en boga ahora mismo, o incluso girasoles, cosas de granados, por ejemplo, pues hemos tenido problemas porque llega la inspección y resta la superficie de ese margen como si estuviera dentro de la platanera, ¿no? Insisto en que es algo que no nos parece lógico y que estamos buscando los mecanismos administrativos para intentar revertir. Bueno, el tema del control biológico o de manejar los recursos locales
no es más que una pata más de lo que puede llamarse economía circular y, digamos, reducción en la importación de insumos. O sea, está claro, el control biológico se puede hacer comprando los auxiliares a empresas comerciales, pero también, como hemos dicho, utilizando los que tenemos ya de manera natural en la finca y potenciando que estén, pues manteniendo las hierbas adventicias que aparecen, que en muchos casos no suponen ningún problema de pérdida de producción, incluso aprovechando las zonas naturales que hay cerca de las fincas, plantando determinadas especies, como hemos dicho, con polen que pueden atraer a estos insectos. Pero, ya digo, eso es una pata más porque, bueno, por ejemplo, todo el aprovechamiento de los residuos de la platanera o del sector agrario es algo que también va a ir cada vez a más. O sea, nosotros estamos importando container y container de fertilizantes químicos, desde más allá de vaya usted a saber dónde, cuando aquí tenemos nutrientes de sobra que no sabemos qué hacer con ellos. No hablo ya, por supuesto, de la situación peculiar de estas semanas del excedente de producción platanera, que es perfectamente utilizable como compost, como ha demostrado la cooperativa Prosperidad en Tijarafe, que tiene una planta de compostaje con residuos de empaquetado. Estamos hablando de muchos otros residuos, tipo gallinaza, tipo purines, que, bueno, que a lo mejor para el productor de los mismos es un problema y que el sector agrario puede reutilizar. Hay experiencias puntuales muy interesantes, todo lo que está haciendo el Cabildo de La Palma con el SEFEL, con Ildefonso, o experiencias de COAG en Gran Canaria, que bueno, yo creo que nos deben servir de modelo, no para tenerlas como algo anecdótico, sino para reutilizar realmente los residuos y como digo yo siempre, bajar el cubo de la basura con la menor cantidad posible de material. Bueno, para que todo esto se pueda llevar a cabo de una manera generalizada, hay dos caminos, yo creo. Uno es esperar a que el agua nos llegue no ya al cuello, sino a la nariz, y quedarnos sin materias activas, porque la revisión de materias activas va eliminando cada año. Incluso en aguacate no hay materias activas autorizadas. En piña tropical estamos igual. En platanera queda alguna, pero la mayoría tiene ya un horizonte de desaparición. Entonces, bueno, una solución es esa, esperar a quedarnos sin nada y entonces hacer las cosas rápido y mal. Otra cosa es empezar a presentar las bases desde ya, para cuando esa situación se dé, empezar a aplicar. Tenemos muy buena investigación a nivel teórico o a nivel, vamos a decir, de laboratorio, pero hay muy poca extensión real a nivel de campo. Entonces, bueno, tenemos organismos de investigación como el ICIA haciendo unos trabajos muy interesantes y tenemos un montón de fincas que demandan esas soluciones. Entonces, a lo mejor falta esa transferencia, que los cabildos están para eso y hacen lo que pueden, pero yo creo que no hemos asumido que realmente lo que estamos hablando es de una actividad económica. O sea, la agricultura es una actividad económica y tiene que ser rentable para el agricultor. Entonces, el papel tanto de los técnicos como de investigadores es buscar las estrategias de manejo de las fincas para que puedan seguir produciendo alimentos a un coste rentable. Y por supuesto sin impactar con el medio ambiente. Antes hablábamos de los residuos tanto del cultivo como de la producción para reutilizarlos como alimento, digamos, de suelo, ¿no? Tipo compostaje. Pero sí es cierto que cada vez se está desarrollando más otra línea, que es utilizar este tipo de subproductos, por decirlo así, desde el punto de vista de sus funcionalidades más allá de su reincorporación al suelo. Hay ejemplos claros en lo que es el aguacate, gente que está trabajando con determinados pigmentos, propiedades, carotenos, etcétera. Hay otro equipo en la Universidad de La Laguna, coordinado por la doctora Bárbara Socas, que está utilizando las hojas de platanera para obtener determinados subproductos también con actividad biológica. Entonces, bueno, yo creo que se abre un mundo muy interesante para no depender siempre, digamos, de la síntesis química y para no depender, por supuesto, de las importaciones. O sea, toda la tecnología y toda la ciencia que se pueda desarrollar aquí en Canarias, con materiales canarios y con capital humano canario, pues yo creo que hay que apoyar. Realmente en Coplaca siempre hemos tenido la suerte que desde los tiempos de don Leopoldo Gologan hasta ahora con Javier Palenzuela, todo lo que son desarrollos técnicos se han apoyado. O sea, nunca han puesto ninguna pega a este tipo de actividades o de ensayos o de divulgación como la que hemos tenido esta semana, porque bueno, son gente que está al frente de una nave muy, muy grande y la responsabilidad es mucha y saben que el camino es ese. Entonces, bueno, que todo lo que sea potenciar este tipo de trabajo, de investigaciones, de divulgaciones, al final va a revertir, quieras que no, en una mayor rentabilidad de los agricultores. Bueno, todo lo que estamos hablando estos días de control biológico basado en crear ambientes adecuados en las fincas para que los auxiliares estén a gusto,
tiene un efecto colateral, que queramos que no, que es el apoyo a las abejas. Hemos hablado muchas veces también de esto en programas y en alguna publicación. Entonces, bueno, las abejas son un instrumento importantísimo dentro de lo que es la alimentación humana, y aunque no ejercen como auxiliares biológicos, o sea, no controlan plagas, sí se benefician de las infraestructuras que podemos montar en las fincas para atraer las auxiliares. Todo lo que sea flora con polen, todo lo que sean incluso infraestructuras, yo pienso siempre en un agosto rabioso, y al paso que va el cambio climático, no va a ser agosto, va a ser agosto, septiembre, octubre, noviembre, incluso diciembre. Por ejemplo, todo lo que son puntos de agua para las abejas, parece una tontería, pero las abejas también tienen que beber. Entonces, bueno, muchas veces se ve en agosto en los estanques, colocadas ahí en el bordito del estanque intentando beber, ¿no? O las aves lo mismo, todo lo que sean proteger las aves por el papel que tienen dentro de nuestro cultivo. Hay cultivos, hablaba hace poco con agricultores de arroz, que se quejaban de que en la albufera las aves les pisoteaban el sembrado, ¿no? Entonces yo les decía que no, que en la platanera las aves no tienen prácticamente ningún problema, sino que al contrario, son aves insectívoras y se alimentan de insectos, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar también a desarrollar este tipo de líneas. Bebederos para aves, bebederos para abejas, perchas, posaderos, para que las rapaces estén pendientes y siempre eliminan, quieras que no, ratas, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, dejar de reducir la agronomía a sota, caballo y rey, a este es el vademecum, estas son las plagas y esta es la abonada de NPK, y empezar a implementar este tipo de cosas, porque bueno, ya no es un tema que hablásemos 4 hippies cuando no teníamos canas, sino que es algo que cada vez pesa más, y que luego siempre cuando viene un supermercado preguntando, pues tiran corriendo de los que estamos en esta línea para demostrarle a tal supermercado que estamos en esta línea. Yo creo que es algo que tenemos que asumir ya, que meter en el ADN del sector y dejar de pensar que es algo esotérico, porque realmente es algo que funciona. Hoy es un día histórico desde el punto de vista hidráulico para la isla de La Palma. Se concluye y se pone en funcionamiento, en este caso con la cesión por parte del Gobierno de Canarias al Cabildo Insular de La Palma, al Consejo Insular de Agua, de la infraestructura de la balsa de Vicario. Una obra que se alargó en el tiempo, unos 14 años su ejecución, con distintas vicisitudes, casi 24 millones de euros de coste total, pero que hoy en día es una realidad y que va a permitir mejorar, en este caso, la capacidad de almacenamiento en la isla, regulación de un elemento tan importante como es el agua, poder acometer también con mayor tranquilidad las necesidades de agua en el verano, y ha sido, como digo, la suma del apoyo y del esfuerzo de muchas administraciones, desde el propio Estado, con ese convenio de obras hidráulicas del que deriva esta obra, en el que se firmó en el año 2008, también del Gobierno de Canarias, que también ha puesto fondos y ha tramitado todo lo que es la ejecución de la obra, el Cabildo Insular de La Palma, a través de su Consejo Insular de Aguas, que también ha estado haciendo un seguimiento de la misma, y el propio Ayuntamiento del municipio donde nos encontramos, Tijarafe, que durante todo el periodo que duró las obras pues también lidió de alguna manera con los inconvenientes que le surgían a los vecinos a raíz de la propia ejecución de la obra, y que hoy tenemos que dar las gracias también a todos ellos por su paciencia, y al resto de administraciones y personas implicadas en esta obra por haberla hecho posible. Pues esta era una de las cuestiones que nos planteamos inicialmente sacar adelante. Empezamos en el mes de julio y lo primero que sonaba dentro de la consejería era el poner en funcionamiento la balsa Vicario. Yo creo que hoy lo hemos conseguido, hoy es una realidad, hoy hemos hecho ese traspaso tranquilo hacia el Cabildo y hacia el Consejo Insular de Agua, de tal forma que esta infraestructura puede empezar a hacer su servicio. Ha sido una obra compleja, una obra que ha tardado muchísimos años, más de lo que debiéramos, pero hoy es una realidad. Vamos a seguir en esta misma línea, trabajando en todas y cada una de las islas, en concreto en la isla de La Palma, que necesita un impulso después de los acontecimientos del volcán, y desde luego desde Aguas, desde las autoridades de La Palma, que nos insisten en que hay que seguir trabajando en infraestructuras hidráulicas, porque aunque es una isla verde, aunque es una isla occidental donde hay agua, donde llueve, pero hay que gestionarla y hay que trabajarla. Por lo tanto, desde el Gobierno vamos a estar en esa línea, y nuestro interés va a ser culminar infraestructuras y culminar obras para que cada una de las islas tenga garantizado el agua. Bueno, ya lo decía antes, ¿no? Empezamos el año como terminamos el anterior, con buenas noticias. Espero que sea el presagio de todo lo bueno que queda por venir. En La Palma ya le toca,
y el hecho de tener esta infraestructura dentro del sistema hidráulico insular, pues, lo que supone es un refuerzo enorme, sobre todo por la zona en que se encuentra una comarca que ha vivido siempre ligada a los problemas con el agua, pero que lógicamente va a potenciar posibilidades ligadas al sector primario, por lo tanto a la economía de La Palma, que buena falta que le hace. Esta balsa, que es una parte del sistema hidráulico de la Viña, pues va a permitir aprovechar excedentes del norte de la isla, de la balsa de Barlovento, pero también va a suponer un espacio para los excedentes que se produzcan en la zona del valle, en la balsa de Cuatro Caminos, en el propio túnel del trasvase y un aprovechamiento también de aguas que provienen de los pozos del barranco de las Angustias. Tenemos que seguir trabajando, como digo, es una pata de todo el sistema, hay que seguir en la línea para conseguir sacar adelante las 8 obras de la que consta, y yo quiero aprovechar para agradecer especialmente al Gobierno de Canarias la apuesta que se está haciendo por la recuperación de la isla de La Palma. Esta infraestructura, aunque viene de otros años, supone que vamos en la línea de ese trabajo, de esa recuperación. Y también quiero acordarme, lógicamente, de los vecinos de este barrio de Tijarafe, que han tenido que soportar a lo largo de los años pues las inclemencias que supone tener una obra de este tipo. Yo creo que al final el resultado de la misma va a beneficiar, en este caso concreto de esta zona, en torno a 150 fanegas de cultivo de plátano, pero como decía, supone un refuerzo enorme a todo el sistema hidráulico insular. Bueno, pues hoy, como hemos dicho antes, es un día importante. No solo le damos el pistoletazo de salida y transferimos la gestión al Cabildo de La Palma de una infraestructura vital en esta isla, sobre todo para lo que es el riego. Creo que además representa ese carácter luchador y de no rendirse nunca del pueblo palmero. Es una infraestructura que sale de la iniciativa de don Cecilio, un ciudadano en la búsqueda de soluciones para el agua de la comarca, que al final pues se analiza, hace un proyecto básico, se adjudica, sufre todas las dificultades de la crisis, los recortes, las empresas se declaran en concursal, se tiene que hacer una nueva contratación y rescisión, y al final pues hoy estamos aquí con la buena noticia de la inauguración de esta infraestructura. Y quería aprovechar además la inauguración de esta infraestructura no solo para agradecerle al Ayuntamiento y a su alcaldesa y al Cabildo y su presidente Sergio pues todas las facilidades y la colaboración que han tenido para poder tener hoy aquí este traspaso de gestión, sino también para ratificar el compromiso del Gobierno de Canarias con la isla de La Palma, y que poco a poco se han ido dando pasos en la línea de devolverle al palmero lo que el volcán le quitó. Creo que la unidad, la colaboración administrativa y la unidad de acción junto con la ciudadanía es la receta para poder en los próximos años tener La Palma que de verdad queremos y a la que aspiramos, donde se diversifique la economía, donde podamos abrirnos a nuevos sectores, donde el peso estratégico de un sector como el primario se mantenga, pero es evidente que si queremos crecer en empleo, queremos crecer en Producto Interior Bruto, queremos crecer en riqueza, nos tenemos que abrir a otros sectores como el turístico. Desde nuestros orígenes, desde nuestras tradiciones, desde nuestros corazones, desde la tierra que nos ama y nos ve crecer. Felices fiestas. Caja 7. Nadie dijo que fuera fácil seguir ahí, marcando el ritmo, revolucionando. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en caja7.com. Bueno, la niebla es una nube baja, una nube que toca el suelo, para que nos podamos entender. Como tal está cargada de gotas de agua, ¿vale? Pequeñas gotas de agua del tamaño del diámetro de un cabello humano, y que, consecuencia de esas gotas, la luz no puede atravesar la nube
y se refracta, se refleja y hace que disminuya la visibilidad. En la típica pérdida de visibilidad que se observa, por ejemplo, en los aeropuertos. Es consecuencia de que esa luz que atraviesa las gotas de agua al chocar con ellas, pues se difracta, se refracta y perdemos visibilidad para ver un objeto en la distancia. Se habla de que hay niebla cuando esa visibilidad está por debajo de 1 kilómetro, ¿vale? Entonces esos son los dos, digamos, requisitos que definen la niebla: visibilidad por debajo de 1 kilómetro y pequeñas gotas de agua líquida presentes en la nube. Estamos hablando de que si lo asemejamos a una esfera, esas pequeñas gotas, estamos hablando de unas pequeñas pocas micras. Estamos hablando de que la niebla se sitúa en el orden de entre las 5 y 10 micras hasta las 50 micras. Por encima de ahí ya hablamos de llovizna o de lluvia o de otro tipo de fenómeno meteorológico. Pero básicamente cuando se habla de niebla, los diámetros de gotas que manejamos estamos hablando de ese orden, de pocas micras, pocas decenas de micras. Al respecto hay mucha confusión con este tema porque cuando hablamos de agua de niebla y agua que podamos aprovechar de la niebla, tendemos a pensar en un fenómeno de condensación y no es el caso. Estamos hablando de agua que ya está en fase líquida, es decir, que no hay un cambio de fase cuando la aprovechamos o cuando los bosques la utilizan, y por lo tanto la cantidad de agua líquida que contiene esa nube es muy poca, ¿vale? Estamos hablando del orden de entre 0.1 y 1 gramo por metro cúbico. Para que nos podamos entender o para que la podamos visualizar, una piscina olímpica, suelo utilizar este ejemplo, si colocáramos una nube de ese tamaño, podríamos obtener del orden de 1 litro de agua de esa nube del tamaño de una piscina olímpica, es decir, por lo tanto, muy poca agua. Bueno, todos conocemos el mar de nubes, la famosa panza de burro, presente sobre todo en la vertiente norte de las islas más altas, de Tenerife, El Hierro, Gran Canaria, La Gomera, incluso en forma de sombrero. Y bueno, el mar de nubes se forma porque el alisio, que es el viento que afecta a las islas, se carga de agua a su paso por el mar, y al llegar a las islas de más altitud, sobre todo Tenerife, La Gomera, como decía, Gran Canaria, pues asciende. Esa nube va a ascender por las laderas y va a llegar un momento en que esa ascensión se interrumpe por un fenómeno que se conoce como inversión térmica, que no las deja seguir subiendo. Esa inversión térmica se mueve entre el verano y el invierno y entre la noche y el día, pero se sitúa más o menos sobre los 1000 metros de altura. A esos 1000 metros de altura la nube deja de ascender y es lo que conocemos como mar de nubes, que en realidad a pesar de que el nombre es coloquial, es un verdadero mar de nubes, es decir, contiene agua e incluso contiene sus especies de mareas, es decir, hay un movimiento de esas nubes y toda una dinámica que lleva asociada esa meteorología en esa zona, como decía antes, alrededor de los 1000 metros de altitud, en las islas principalmente occidentales. El fenómeno asociado a los bosques de laurisilva de las Islas Canarias, asociado a la niebla o al mar de nubes, lo estamos empezando a conocer ahora. Hay trabajos desde los años 60, 70 e incluso anteriores que ya estudiaban el efecto o la influencia que tenía la niebla sobre sobre ese mar de nubes y a su vez sobre los bosques de laurisilva. Bien, al respecto hay mucha confusión porque los primeros trabajos, y eso un poco se ha quedado digamos, en las publicaciones, incluso en la divulgación más generalista, el hecho de que el mar de nubes o la niebla era un aporte significativo de agua al bosque de laurisilva. Estos estudios, aunque ya en los años 70 empezaron a decir que eso no era así, siguen manteniéndose esa hipótesis o esa tesis original. Nuestros trabajos en los últimos años vienen a reforzar la idea de que, primero que nada, el mar de nubes o la influencia que tiene la niebla sobre los bosques de laurisilva no es del todo clara, pero que en cualquiera de los casos no es un aporte significativo de agua al bosque. Es un aporte de agua, nosotros lo hemos estimado del orden de un 10 o un 15% del agua que recibe el bosque,
pero el papel que desempeña la niebla en esos bosques no es tanto como aporte de agua, sino en otros mecanismos que están implicados y que están relacionados con lo que hablaba al principio, que es, por un lado, la reducción de la radiación, ¿vale? Es decir, más que aportar agua, evita pérdidas de agua, la presencia de la nube, porque además de reducir la radiación, pues aumenta la humedad relativa, es decir, la humedad ambiente que hay en ese entorno y por lo tanto disminuye las pérdidas de agua. Pero además hay que tener en cuenta que varios trabajos indican que incluso esos bosques son, entre comillas, derrochadores de agua, es decir, a pesar de que tienen una escasa pluviometría en esa zona, no tan escasa, pero sí no es excesiva, estamos hablando del orden de unos 1000 litros metro cuadrado en las zonas de medianía, 1000 y algo. Sin embargo, esa vegetación no se comporta como una vegetación que tiende a ahorrar agua, al revés. Cuando se mide la evapotranspiración de esta vegetación, se ve que es una evapotranspiración un tanto derrochadora. Entonces surge la paradoja de cómo una vegetación en un entorno donde los aportes hídricos no son importantes está desaprovechando agua. Bueno, al parecer los trabajos que hemos desarrollado indican que ahí es donde la niebla juega un papel fundamental. Es decir, una vegetación que tiende a derrochar agua y que por consecuencia de que la niebla está presente evita esa pérdida excesiva de agua. Todos ya podemos imaginarnos que si esa nube por algún motivo desaparece, va a poner a esa vegetación en un entorno, en una tesitura complicada, porque es una vegetación que tiende a no restringir el uso de agua, pero que al mismo tiempo, si no se la limita por el entorno ambiental que tenga, pues está abocada a la extinción. El término lluvia horizontal está bastante extendido, hay científicos que están de acuerdo con él, otros que no, pero bueno, el hecho es que es un término que se utiliza y se utiliza la palabra horizontal para distinguirlo de lo que sería la lluvia clásica, que sería en sentido vertical, ¿no? Como decía al principio, la nube viene cargada de pequeñas gotas, muy pequeñas. Bien, cuando esas gotas encuentran un obstáculo, el obstáculo puede ser la vegetación, las hojas de la vegetación, los musgos, epífitos que estén creciendo sobre esos árboles, pues las gotas van a impactar. Y es lo que se conoce como el fenómeno de lluvia horizontal, porque digamos que esas gotas son movidas por el viento, impactan contra ese obstáculo y después van a precipitar tarde o temprano. De ahí el nombre de lluvia horizontal, como decía, para distinguirla de la lluvia clásica que todos conocemos de la precipitación que, bueno, tiene lugar de forma vertical. Por un lado, hay un error de concepto y se tiende a comparar la lluvia con la niebla, y esto es básicamente no es posible por un simple motivo, es una cuestión de unidades. Básicamente, cuando hablamos de la lluvia, hablamos de litros por metro cuadrado, de milímetros, estamos hablando sobre una superficie, estamos hablando de una lámina de altura de agua. ¿Bien? Vale, cuando hablamos de niebla, de lluvia vertical, sobre una superficie, que está en sentido vertical, esos litros metro cuadrado se refieren a la superficie expuesta en posición vertical. Por lo tanto, esos litros metro cuadrado de superficie vertical nada tienen que ver con los milímetros a la altura de agua, ¿vale? Entonces, cuando tendemos a comparar lluvia con niebla, estamos un poco comparando manzanas con peras. Pero además, no solo eso, la niebla es un fenómeno bastante local, depende mucho de las condiciones específicas, concretas de una zona, y puede variar en cuestión de pocos metros de altura. Tú puedes estar recogiendo agua de niebla a 1000 metros y a 900 no recoger absolutamente nada, o en una zona expuesta, o en una ladera, o ese ejemplo de La Palma donde se produce un efecto Fogen que pasa de un lado a otro de la nube. Entonces, todos esos fenómenos que podrían explicar unas condiciones particulares de que pues, en un entorno la precipitación esa horizontal sea importante, después no se pueden extrapolar al resto. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de extrapolar pequeños números a grandes números. Sería un poco como extrapolar el agua que está saliendo de un grifo al agua que va a llover ese día. Es decir, puede estar saliendo mucha agua de un grifo, pero como solo tenemos un grifo no podemos decir que ese agua esté presente en toda una superficie extensa. Entonces hay que tener cuidado con esos dos conceptos. Primero, diferentes unidades, diferentes mecanismos
Uno es una precipitación vertical, el otro es una superficie que impacta, sobre la que se impacta y por lo tanto depende de cómo es esa superficie. Y por otro lado, pues bueno, que es un fenómeno muy local. La lluvia normalmente afecta a grandes áreas, a grandes superficies, mientras que la niebla depende de condiciones muy concretas. De hecho, muchos de los primeros estudios que se hicieron en Canarias al principio de los años 60, 50, 40, de Ortuño, de Ceballos, de algunos más, por ejemplo, a la hora de medir el agua que recogían ciertas especies de árboles, claro, elegían árboles característicos, árboles que despuntaban del resto y medían debajo de ese árbol en un solo punto. Claro, ese árbol predominante que despunta del resto de la vegetación va a recoger mucha más agua que lo que le rodea y no podemos extender ese valor puntual al resto de la vegetación porque entonces empezamos a obtener números que no son realistas. Como decía, cuando esas cosas se hacen bien y no es fácil hacerlas bien, las estimaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, en el Parque Nacional de Garajonay, que es un parque afectado por la niebla de forma significativa, en ciertas zonas estábamos hablando de eso, de que el aporte del agua de niebla podría ser al bosque del orden de un 10%. ¿Qué pasa? Que la niebla, como decía antes, juega un efecto protector de reducir la transpiración, entonces a lo mejor la ganancia de agua es de un 10%, pero la ganancia o la disminución por menores pérdidas de agua es mucho mayor que esa ganancia. Entonces lo tenemos que ver más que como un saldo a nuestro favor, es como que tenemos menos gastos. Para ir a zonas de aprovechamiento de agua tenemos que irnos a zonas más expuestas, por ejemplo en la isla de Tenerife, Anaga, Punta de Teno, donde el viento y la exposición sean favorables para que esa nube se mueva. Si no, por un simple motivo, si esa piscina olímpica que intentamos visualizar al principio, que solo contiene 1 litro de agua, no hacemos pasar muchas piscinas olímpicas moviéndolas con el viento, no vamos a obtener nada. Y quiero resaltar que el fenómeno que se produce es un fenómeno que no es de condensación, ¿vale? Hay que mover las gotas. No es que las gotas estén en forma de vapor y al llegar a una superficie condensen. Eso no es el caso del aprovechamiento de agua niebla. Es una gota que ya es líquida y que impacta contra una superficie, en este caso una malla. Al respecto, decir que bueno, el mecanismo de captación de niebla es el que se conoce como impacto inercial. La inercia es lo que sufrimos todos, por ejemplo, cuando vamos en un coche y el coche frena. Nosotros tendemos a seguir con la misma velocidad que teníamos cuando viajábamos con el coche y cuando se interrumpe nosotros continuamos con la velocidad que venía. A las gotas le pasa lo mismo, a las gotas de agua que contiene una nube. Cuando el viento mueve esas gotas, esas esferas, y llegan a un obstáculo, cuando se encuentran en medio de un obstáculo, el viento, que tiene poca inercia, va a poder esquivar el obstáculo. Pero las gotas no. Las gotas tienen un peso y siguen con la trayectoria que traían. Entonces no van a poder esquivar este obstáculo y van a impactar contra él. El obstáculo puede ser nuestra malla artificial o pueden ser las gotas de un brezo, de la laurisilva, ¿vale? Entonces ese es el mecanismo principal de aprovechamiento del agua de niebla. Un impacto de gotas por la inercia que trae el viento. Esos sistemas, como decía antes, de aprovechamiento de agua de forma artificial, pues consiste básicamente en un poste, una estructura que soporta algún tipo de malla. Esa malla se orienta a la dirección predominante del viento y debajo se coloca algún tipo de sistema de almacenamiento. Esos sistemas de captadores de niebla han ido mejorando o han ido evolucionando con el paso del tiempo, porque uno de los principales talones de Aquiles de todos estos sistemas de aprovechamiento del agua es algo que es lo que necesitan, que es el viento. Las estructuras, por efecto de fatiga, consecuencia del viento, acaban colapsando. Entonces, es un poco una bendición, maldición que tiene el viento en ese tipo de sistemas. Es decir, lo necesitas para recoger agua, pero al mismo tiempo suele ser el principal causante de que esas estructuras acaben rompiendo, colapsando, consecuencia de ese impacto repetido del viento sobre esa estructura. Entonces, los últimos diseños, algunos
en los que hemos estado involucrados nosotros intentan resolver ese problema, ¿no? De darle una mayor estabilidad estructural a los captadores de niebla para que sean más resistentes al efecto del viento. Tenemos que tener en cuenta que estos sistemas, como decía al principio, son muy básicos, entonces no ha sido hasta prácticamente los últimos 10 años cuando este tipo de conceptos más de ingeniería empezaron a estudiarse. Hasta ahora era todo un poco artesano y era un poco de prueba y error. Yo probaba una cosa y se la recomendaba a mi amigo. Cuando han entrado los ingenieros han empezado a medir, a optimizar ese tipo de sistemas. Yo puedo hablar, por ejemplo, del captador de niebla que hemos diseñado nosotros. Está en prueba de campo, está en experimentación todavía, pero las simulaciones que hemos hecho al respecto de capacidad de resistencia de esa estructura, estamos hablando que es capaz de soportar vientos superiores a los 100 km por hora. Hay que tener en cuenta que el viento no colapsa las estructuras por rachas, por rachas puntuales de viento. El viento es, para que nos entendamos, como los niños, es muy insistente. Entonces, es como el mar, el batiente del mar continuo provoca una erosión, al viento le pasa lo mismo. Las estructuras colapsan por lo que comentaba antes, por fatiga. Un viento constante a una velocidad pequeña, según el material de lo que acabas fabricando esa estructura, acaba simplemente rompiéndose, no porque haya habido un viento excesivo, que también lo pudo haber habido, sino porque el viento es constante. Por lo tanto, si el cambio climático va a traer incrementos de temperatura generalizados, y en Canarias parece que eso es lo que indican casi todos los parámetros y casi todos los modelos, esto quiere decir que el mar de nubes puede acabar viéndose disminuida su incidencia, su frecuencia, su espesor, o incluso acabar desplazándose. Cuando las condiciones varían en un entorno, en un ecosistema, las especies de ese entorno tienden a moverse. El problema en Canarias es que ese desplazamiento en latitudes es imposible, tendríamos que desplazarnos en altitud, y por lo tanto en altitud lo tenemos complicado, porque si las especies tuvieran por algún motivo que el mar de nubes se desplace hacia abajo, estamos hablando de una presión demográfica importante en las zonas de medianía. Más abajo hay suelo ya ocupado, agrícola, etcétera, que es difícil que un ecosistema de ese tipo se instale ahí, y hacia arriba tenemos otros ecosistemas mucho más resistentes a la sequía, al pinar, la vegetación de alta montaña. Entonces, no quiero sonar catastrofista, pero la laurisilva puede verse gravemente afectada. No quiere decir que vaya a desaparecer, pero sí a lo mejor algunas especies de laurisilva más resistentes a la sequía acaben sustituyendo a otras que necesiten más humedad. Se puede producir un fenómeno complejo, porque además recordemos que al principio decía que esta es una vegetación derrochadora, entre comillas, de agua. Por lo tanto, que un entorno que tiende a ser más seco, con menos nubes, va a ser un grave problema para este tipo de ecosistemas. Entonces, bueno, es algo que hay que seguir estudiando, pero que no pinta nada bien. Desde nuestros orígenes, desde nuestras tradiciones, desde nuestros corazones, desde la tierra que nos ama y nos ve crecer. Felices fiestas. Caja 7.